Hay esta tendencia de solo guiarse por videos y que ahora está habiendo, ¿no? Muchos elaboran sus doctrinas y su apologética solo viendo videos, ¿no? Ujú. Y creemos que podemos argumentar. Hasta cierto punto podemos argumentar, ¿no? Sí. Pero, ¿qué opinas acerca de esto de basar nuestra teología en videos de YouTube? No, es muy peligroso, muy peligroso. Aunque la persona que predica en YouTube, vamos a decir que está predicando la verdad, un joven escucha el mismo mensaje y él puede repetir las palabras como un loro, pero él no entiende lo que de verdad el predicador está diciendo. No, mira, tenemos que reconocer que el Internet ha sido una bendición para la iglesia. Por ejemplo, HeartCry aún, nosotros usamos el Internet para ayudar a creyentes en países cerrados al Evangelio, en el Medio Oeste, donde hay persecución. Entonces, y también muchas de las prédicas en YouTube son muy, muy buenas y edifican. Pero también hay un peligro muy grande. Si un joven de verdad quiere crecer, él necesita ser miembro de una iglesia local con pastores dedicados a la exposición de las Escrituras. Pero algo interesante, ¿no? Muchos de los jóvenes están siguiendo a los conferencistas, ¿no? Y van a una conferencia para escuchar un predicador muy grande. Y el predicador llega al púlpito, ¿no? Casi como un querubín bajándose del cielo, ¿no? Y sale del púlpito como el profeta en un carro de fuego, ¿no? Y el joven dice, mi pastor no puede predicar como él, o mi pastor no es como él. Pero el hecho que tú has escuchado a un hombre predicando en un púlpito no significa que tú conoces al hombre. Satanás predica muy bien. Y aunque los conferencistas pueden ayudarnos un poco, el cristiano crece por medio del ministerio de un pastor fiel en una iglesia local. Estos jóvenes necesitan saber que si tú no eres miembro fiel en una iglesia local, tú no estás caminando con el Señor. Por lo menos no estás caminando con madurez. No estás viviendo en obediencia como debes. La iglesia local es tan importante. Y el pastor, un pastor fiel en su iglesia local, vale más que 100 conferencistas que no ministran en la iglesia local. Muy claro. Acá tengo otra pregunta. Cuando queremos entender el Evangelio, ¿es necesario primero entender a Dios? ¿Cómo es este juego entre qué es primero para llegar a tener un conocimiento un poco más profundo del Evangelio? Bueno, de nuevo, Ajá. hay que mantener un equilibrio. Hay personas en el día de hoy muy sinceras, pero que predican un evangelio muy superficial. Como una reacción, hay otros que piensan que hay que dar al oyente una clase de 6 meses en teología propia antes que puedas predicar el evangelio. Entonces, los dos extremos no son buenos. Primeramente, si yo sé que tengo solamente 5 minutos con una persona, yo voy a tratar de compartir todo el Evangelio. Por supuesto, yo voy a empezar con quién es Dios, pero no voy a poder darle una clase sobre teología, ¿ya? Entonces, mi deseo es predicar un mensaje entendible, sensible, simple, que esta persona puede entender. Ahora, la mejor manera de contestar esta pregunta es, el mensaje que predico quizás es muy sencillo y quizás breve, pero detrás de este mensaje es un conocimiento
un estudio muy extenso de la persona de Dios, del hombre, de la persona y obra de Cristo. Lo que estoy diciendo es que, es como digo, ¿no? Un joven, ¿no? Escucha un mensaje en el internet y como un loro, él repite cada palabra. Pero él no tiene detrás de él años de estudiar quién es Dios, qué es el hombre, qué ha hecho de verdad Cristo en el Evangelio. Entonces yo quiero que los predicadores del Evangelio sean hombres que han pasado años y años profundizando el Evangelio para que, aun cuando comparten un mensaje de 5 minutos, tú puedes ver que este hombre entiende el Evangelio. Hay una solidez en lo que él está predicando, ¿me entiendes? Entonces, otra cosa, hay personas que han dicho, ¿no? Porque hay un tipo de reforma que está pasando, ¿no? Una nueva interés muy fuerte en la teología clásica, en los puritanos, los reformadores y otras cosas. Entonces hay jóvenes que han entrado en diferentes lugares diciendo, ya, ahora por la primera vez el Evangelio se ha predicado en este lugar. Eso es tan ofensivo e incorrecto, es una mentira. Hay pastores que yo conozco personalmente en la selva que no tienen un estudio extenso del Evangelio. Y quizás no pueden explicar muchas cosas, pero lo que ellos dicen es verdad y personas se convierten. Entonces nunca debemos pensar, el Evangelio nunca se ha predicado acá, pero ahora ha llegado conmigo. No. Hay hombres que han predicado el Evangelio fielmente en Latinoamérica. Pero todos esos hombres, pastores, predicadores en Latinoamérica y en los Estados Unidos, tú y yo siempre debemos estar profundizando el Evangelio, estudiando más y más del Evangelio y predicando más y más del Evangelio. Nunca debemos pensar, ya entiendo el Evangelio. Porque yo me encuentro con muchos pastores que dicen algo así, ya puedo, ¿por qué está predicando sobre el Evangelio? Ya, yo sé lo que es el Evangelio. Mira, vamos a estar en el cielo millones de años y todavía no vamos a comprender todo lo que es Jesucristo y todo lo que Él ha hecho a favor de su pueblo, ¿no? Entonces, también nosotros sabemos que, mira lo que hemos hecho al Evangelio. No solamente en Latinoamérica, en los Estados Unidos, Canadá, Europa, África, ¿no? Hemos reducido el Evangelio a algunas frases claves, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿sabes que eres pecador? Y si la persona dice, sí, entonces, ¿quieres ir al cielo? Sí. Bueno, Cristo murió por ti, resucitó de entre los muertos. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Entonces repite esta oración. Hermano, una presentación del Evangelio así es muy, muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque, primeramente, el Evangelio debe empezar con quién es Dios. Porque el mero hecho que el hombre es pecador no significa mucho. El pecado es grave solamente, o se ve grave solamente a la luz de la santidad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, yo necesito explicar algo de quién es Dios y por qué Él no aguanta y por qué Él juzga el pecado. Dios es santo, Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado del pecador. Y cuando digo que un hombre es pecador, Satanás sabe que es pecador, pero él no se arrepiente. Lo que tengo que hacer con las Escrituras es usar las Escrituras como un abogado usando evidencias contra un criminal. Yo tengo que mostrar a esta persona lo que significa cuando digo es pecador y el juicio bajo el cual
el pecador está viviendo. Luego yo tengo que mostrarle qué ha hecho Cristo en la cruz. ¿Qué ha hecho? Muchos piensan que casi como Jesús fue un mártir, ¿no? Que los romanos pegaron, persiguieron a Jesús y por medio de su sufrimiento en la cruz, clavos y la espada, o la, ¿cómo se llama? La lanza, que Él pagó por nuestros pecados. Y no entienden la transacción que ocurrió en la cruz. Que en la cruz el Hijo de Dios llevó nuestro pecado y toda la ira, toda la santa justicia de Dios que debe caer sobre nosotros por toda la eternidad, cayó sobre el Hijo. Él sufrió la ira de Dios, como dice en Isaías 53:10, ¿no? Que el Señor, ¿cómo es en español? Lo Aplastó. sometió. Lo aplastó. Isaías 53:10. Voy a buscarlo porque es tan importante. En inglés, yo sé, pero... Mas Dios quiso quebrantarlo. Quebrantarlo, pero la idea, quebrantarlo, es que lo quebrantó bajo la ira que tú mereces y yo merezco. Eso es algo, aunque los sufrimientos físicos del Señor eran necesarios para nuestra redención, lo que de verdad pone fin a nuestro pecado es Cristo quebrantado por la ira de Dios en la cruz. Y después el significado de la resurrección. Y también cómo debemos invitar a los hombres para que reciban a Cristo. Una oración que repiten. La Biblia habla de arrepentimiento y fe. Y la evidencia de fe es que ellos comienzan a crecer en conformidad a Cristo. Como algunos teólogos dicen, la evidencia de la justificación es la santificación. Pero a veces se enseña en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que una persona puede ser creyente, vivir en pecado toda su vida, sin arrepentimiento, sin disciplina, y es creyente porque una vez repitió una oración. Esa no es una invitación bíblica del Evangelio.